Buenos días. Esta es la última parte de lo de solidificación, pero antes de continuar, pues nada más voy a, a recordar cómo se hace lo de la aplicación de las ecuaciones de Shale. Lo que hay que hacer es dividir en segmentos, en 10 segmentos, la zona sólido-líquido que es esta, de tal forma que la línea atraviese la composición que nosotros deseamos, la composición X0, y para cada temperatura, por ejemplo, si esta fuera la temperatura T1, leemos el valor de XS y XL. Si esta fuera la temperatura T2, leemos el valor de XS y XL y los vamos colocando en la tabla. El coeficiente de partición se saca dividiendo XS entre XL y así vamos obteniendo el coeficiente de partición para cada uno de ellos. FSE es la fracción de sólido y la fracción de líquido en equilibrio cuya suma es igual a 1. Y estas se obtienen por la regla de la palanca, como ustedes ya saben de temas anteriores. Y la fracción sólida de no equilibrio se obtiene a través de las ecuaciones de Shale, que son estas. Ya conocerían ustedes para una temperatura dada la composición del sólido, el coeficiente de partición, la composición de la aleación, el valor de K, y por lo tanto pueden despejar Fs. Obteniendo Fs pueden encontrar la fracción de líquido por su diferencia a 1. Y después lo que les mencionaba es que hay que hacer una gráfica de temperatura contra Fs, lo que está en el problemario para un diagrama, ¿verdad?, que ustedes deben de seleccionar, y hacen la gráfica de la fracción de sólido en equilibrio y la fracción de sólido en no equilibrio. La diferencia que hay entre ellas se debe a la microsegregación. ¿Por qué? Porque al principio el sólido tiene muy poco soluto y conforme va solidificando más aumenta la cantidad de soluto, y esto provoca esta diferencia, que la fracción de sólido en equilibrio sea mayor para una temperatura constante que la fracción de sólido en no equilibrio. También hay que hacer la gráfica de la composición del sólido con respecto a la fracción de soluto, y lo que vamos a ver es la microsegregación, que al principio en el centro de la dendrita hay muy poco soluto, y conforme nos vamos llegando a la capa más exterior de la dendrita aumenta la cantidad de soluto. Bueno, lo que sigue a continuación es, ya vimos que la solidificación en aleaciones tiene el problema de microsegregación y la formación de dendritas. Y la formación de dendritas tiene una explicación más o menos similar que para los metales puros. Si ustedes recuerdan la formación de las dendritas en un metal puro, es que el líquido está subenfriado con respecto al sólido, y eso provoca que la dendrita se vuelva estable y se desarrolle en la dirección donde se extraiga más el calor. En el caso de las aleaciones, también el líquido está subenfriado con respecto al sólido, pero el origen es diferente, y se indica en esta figura. Aquí tenemos el sólido, tenemos el líquido, y sabemos como que el sólido pierde mucho soluto, quien lo gana es el líquido, y por lo tanto el líquido, al estar sobresaturado en la intercara de soluto, hace que para cuando está muy rico en soluto, la temperatura del líquido se está acá, y cuando está pobre en soluto, la temperatura del líquido está acá. Esta es la temperatura del líquido en equilibrio, y esta TL es la temperatura del líquido. Esta área que queda aquí con puntitos intersectada por la curva de la temperatura de equilibrio y la temperatura real del líquido, se le llama el superenfriamiento constitucional, que es lo que provoca que se formen dendritas. La pendiente de esta recta, que es T'L, o sea, la derivada de TL con respecto a X, está dada por esta ecuación. Y si esta área no se tiene, esto da el valor crítico, este es el gradiente crítico. Si TL estuviera en esta posición,
en esta posición, la intercara es plana. Si TL está cortando a la curva TE, hay un superenfriamiento constitucional, ¿verdad? Un superenfriamiento constitucional, en inglés constitutional supercooling, y se pueden formar dos tipos de estructuras. Si es muy ligero, si no fuera tan grande como este, si no fuera más pequeño, aquí así, se forma una estructura celular, y si es muy grande se forman dendritas. ¿Cómo es una estructura celular? Esto es una estructura celular, ¿verdad? Nada más se desarrolla el brazo primario, estés viéndolo y viéndolo cómo se desarrolla, nada más el brazo primario, y si ustedes lo ven desde esta parte, ¿verdad? Su ojo estuviera en esta dirección, lo que verían es una serie de hexágonos. No sé si recuerdan en biología cuando vieron las células de una hoja de alguna planta, se ven así. Y si ese superenfriamiento constitucional es grande, se obtienen dendritas. Tengo un video donde podemos ver cómo son la solidificación celular. La solidificación celular está aquí. No es un metal, ¿verdad? Pero aquí se ve cómo avanza un solo brazo. Si el superenfriamiento constitucional fuera muy pequeño. Normalmente no ocurre en las aleaciones. Lo más común es que el superenfriamiento constitucional sea grande y tengamos la formación de dendritas y este líquido se vaya sobresaturando de soluto. Entonces, en la solidificación de las aleaciones, pues siempre vamos a tener dos factores que contribuyen a que una aleación solidificada por los procesos normal de fundición tenga la presencia de dendritas, lo cual no le da buenas propiedades mecánicas, y aparte el último líquido que solidifica entre las dendritas, que se conoce la zona interdendrítica, tiene una composición química diferente, lo cual hace que las propiedades mecánicas no sean uniformes ni las propiedades químicas. Bueno, esto es con respecto a la solidificación en las aleaciones. Lo otro que vamos a ver es la solidificación eutéctica. Como ustedes saben, los sistemas que presentan un eutéctico, la reacción es de líquido de alfa más beta, y normalmente este es un eutéctico para cobre aluminio, son laminillas alternadas. A estos se les llama eutécticos normales, son laminillas de alfa, beta, alfa, beta. En vez de ser laminillas son como barras cilíndricas alternadas de la fase beta en una matriz de la fase alfa. También se llama un eutéctico normal, y estos dos que están abajo se llaman eutécticos anormales. Este es un eutéctico globular, que es la fase beta y lo blanco es la fase alfa. Ocurre en pocos sistemas, y se llama un eutéctico acicular, lo presentan las aleaciones aluminio-silicio, y este eutéctico acicular es responsable de que las aleaciones aluminio-silicios en la composición eutéctica tengan un coeficiente de dilatación térmica bajo, lo cual hace útil que estas aleaciones se puedan usar para la fabricación de los pistones automotrices. O sea, ahí hay calor, aumento de la temperatura, el pistón se está moviendo y debido a la temperatura aumenta las dimensiones del pistón, pero este tipo de eutéctico controla de tal forma que la dilatación no es tan grande y por lo tanto puede moverse el pistón. ¿Cómo ocurre la solidificación eutéctica? La solidificación eutéctica, al igual que la solidificación de un metal o una aleación, no ocurre en la temperatura eutéctica, sino tenemos que estar delta T, un sobreenfriamiento delta T0 por debajo de la temperatura eutéctica, que para nucleación heterogénea es de 1 a 2 Kelvin, y parte de este delta T, de este sobreenfriamiento, es para la difusión y parte para vencer la energía superficial. Y la ecuación para que la reacción proceda de izquierda a derecha y se forme este eutéctico es delta G lambda, en vez del radio es lambda. Lambda es la separación entre la fase alfa y la fase beta. Delta G infinito toma el valor de la fuerza motriz delta GB en los temas pasados, y en vez de tener la energía interfacial
sólido líquido, se tiene la energía interfacial entre las fases alfa y beta. Aquí les recuerdo que en el tema que vimos de intercaras entre fases alfa y beta, la intercara que tiene menor energía interfacial es la coherente. Por lo tanto, en esta región se forma una intercara coherente y la fase alfa y beta van creciendo una de la mano de la otra, y la fase beta, si es rica en B, expulsa los átomos de A en este frente y alimenta la fase alfa, que es rica en A, y viceversa. La fase alfa expulsa los átomos de B y alimenta la fase B. Esto se puede ver en este video que tengo aquí. De la solidificación eutéctica. Este es un video. Se pone un núcleo en la pared del molde y cómo se va desarrollando. Es la fase alfa, la fase beta, lo vuelvo a poner, y este frente que está aquí indica el exceso de átomos A, el exceso de átomos B y cómo va alimentando. Lo vuelvo a poner porque va muy rápido, cómo va alimentando una a la otra y va creciendo y se va desarrollando el eutéctico, y esta intercara es coherente. Si regreso a la figura que tenía, entonces quedamos que la solidificación eutéctica va de manera cooperativa y uno se va alimentando al otro. Por eso es que van creciendo juntas, porque uno expulsa átomos de A que alimentan a la fase alfa y el otro expulsa átomos de B que alimentan a la fase beta. La fuerza motriz para que ocurra la solidificación eutéctica se parece mucho a la fuerza motriz para un metal puro. Esta delta H es la entalpía de la reacción eutéctica, delta T0 es el sobreenfriamiento que se requiere y T es la temperatura eutéctica. Hay un problema en el problemario que se resuelve utilizando estas ecuaciones, y aquí en vez de tener un radio crítico, lo que tenemos es una lambda crítica. Se tiene que alcanzar, esta lambda se llama espaciamiento interlaminar, en inglés spacing, lamellar spacing, y hay un valor crítico. Esta ecuación se parece a la de nucleación y crecimiento, pero allá teníamos 2 gamma el líquido del sólido, y teníamos aquí el calor latente de fusión y aquí el punto de fusión, y con esto pueden encontrar el valor del núcleo crítico para que se empiece a formar el eutéctico. Lo que sigue es la solidificación peritéctica. Este es un diagrama que presenta una reacción peritéctica donde la presenta en el punto B. ¿Y cuál es la reacción? Si ustedes la recuerdan, líquido más alfa da beta. ¿Y qué es lo que sucede? Que tengo una aleación de composición X0 que aparentemente no debería tener la reacción eutéctica. ¿Por qué? Porque no está, para que ocurra la reacción eutéctica, la composición química de la aleación debería de estar entre la composición A y la composición C. Sin embargo, está muy lejos. Pero si enfriamos un enfriamiento normal que se obtiene en un proceso de fundición, lo primero que se forman son las dendritas, pero quedamos que las dendritas es pobre de soluto, crece la composición de soluto hacia el extremo y el exceso de soluto lo arroja al líquido. Al tener ese líquido un exceso de soluto, la composición química está aquí ya, no está, si vemos la composición máxima que puede alcanzar el líquido, pues tiene que estar entre A y C. Cuando está este líquido rico en soluto entre A y C, lo que se produce es la reacción eutéctica líquido más alfa más beta, y inmediatamente a las dendritas se forma la fase beta, ¿sí?, rodeando a la dendrita, y a esta microestructura donde la fase beta rodea a las dendritas de alfa se le conoce como cercado. El tamaño es de micras, la velocidad de enfriamiento es normal, y puede llegarse al caso que el último líquido se cargue tanto de soluto que puede estar en esta región y ocurra la reacción eutéctica, y por eso se está formando la fase beta más gamma. De acuerdo al diagrama de equilibrio, X0
nada más debería dar en equilibrio la formación en esta región de alfa más beta, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Si enfrío lentamente en equilibrio, lo que tengo es alfa más beta de un tamaño de micras. ¿Y qué sucedería si yo enfrío la aleación por solidificación rápida? Se forma el núcleo de alfa, no alcanza a desarrollar brazos dendríticos y la estructura que yo tendría es puros granos de alfa de un tamaño nanométrico. ¿Qué les estoy remarcando aquí? Que dependiendo de las velocidades de enfriamiento son las fases que podemos obtener. Si yo enfrío normalmente puedo obtener dendritas de alfa, la fase beta, beta más gamma, que para esta composición el diagrama de equilibrio nunca es posible obtenerla, lo máximo que podemos obtener es alfa más beta. Entonces, enfriando en condiciones fuera de equilibrio se pueden obtener microestructuras muy diferentes, ¿verdad? Que nosotros no pensaríamos que corresponden a esta composición de la aleación. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, si enfrío lentamente, obtengo las fases de equilibrio que serían alfa más beta, que sería esta microestructura de tamaño de micras. Si enfrío rápidamente, lo que se forma es alfa, pero de tamaño nanométrico. ¿Cuál tendría las mejores propiedades? Pues obviamente esta, luego esta. ¿Y cuál tendría las propiedades menores? Pues estas. Hay problemas hay un problema en el problemario que les dejé, donde les piden agarrar un sistema de aleación, escoger una composición y enfriarlo de manera normal, como ocurriría en un proceso de fundición. Después enfriamiento rápido por solidificación rápida y enfriamiento en equilibrio y tratar de predecir la microestructura. Esto es como se resolvería ese tipo de problemas. ¿Qué es lo que sigue? La solidificación en lingotes. La solidificación en lingotes, sea máquina de colada continua o sea en una lingotera, normalmente va a tener 3 partes y es lo que íbamos a ver en la práctica después de la de difusión. Y la zona pegada donde hay unos granos equiaxiales, esto estuvo en contacto con el molde permanente o el molde de colada continua. A esta zona se le conoce como zona congelada o chill zone. El tamaño de grano es muy pequeño y ya que el mayor sobreenfriamiento se tiene en esta región, el núcleo no alcanza a crecer mucho y se forman pequeños granos equiaxiales. Después viene la zona columnar debido a la extracción de calor. Se forman granos alargados en la dirección del flujo de calor. Dentro de estos granos hay dendritas, o sea, estos son la macroestructura, esto sería la macroestructura, y dentro de los granos puede haber dendritas, ¿sí? O sea, los macrogranos son los que se forman en la solidificación y dentro puede haber dendritas. Finalmente, ¿qué es lo que sucede? Se dice que las dendritas que están en estos granos columnares, algunas se pueden arrancar, se van al líquido, que es la última parte que solidificó aquí, y ese dendrita sirve como sitio de nucleación heterogénea y permite nuclear macrogranos equiaxiales. ¿Cuál sería la zona del lingote que tiene mejores propiedades mecánicas? Pues sería la chill zone, después la equiaxial zone, zona equiaxial, y la que tiene las propiedades mecánicas más pobres es la zona columnar. Entonces, ¿cuál tratamos de preferir? Esta no se puede porque solo se obtiene en la pared del molde. Entonces, la única opción es que esta zona granulosa equiaxial se forme en la mayor parte del lingote. Y esto es lo que tenemos aquí a continuación. Si se forma la zona columnar, se forma no cierra bien el lingote en el centro y tiene este defecto que sería una especie de rechupe, ¿no? No alcanzan a cerrar, hay cavidades aquí. ¿Cuál sería la que nosotros, esta es la mezcla de los dos, de la granular y de la columnar, cuál sería la que preferiríamos? Que se formaran granos equiaxiales en todo nuestro líquido y tuviéramos una estructura granulosa. ¿Cuál es el defecto que hay aquí? Que hay porosidad, porque no todos los granos alcanzan a sellar bien y se forman poros. ¿Cuál tiene mejores propiedades mecánicas? Decíamos que la zona granulosa. ¿Cómo favorezco la formación de la zona granulosa? Es controlando la temperatura de vaciado. Si la temperatura de vaciado está muy alta, lo que se tiende a formar es la zona columnar.
Lo que hay que hacer es controlar la temperatura de vaciado, que no sea demasiado alta y que permita que las dendritas, los brazos de las dendritas que se desprenden sirvan como sitios de nucleación. ¿O qué podemos usar? Nucleantes. Los nucleantes normalmente son compuestos intermetálicos de alto punto de fusión que se agregan en el metal líquido y como están en estado sólido, esos sirven como sitio de nucleación para que a partir de ahí se empiece a formar el sólido y obtengamos una estructura granulosa. Entonces, esto es en cuanto a la solidificación de un lingote. Tengo un video de que es de cómo íbamos a hacer la práctica, ya la haremos regresando. Es este video. Se usa una sal de cloruro de amonio y en realidad lo que ocurre es una precipitación de la sal. Está aquí. La vamos a cerrarle el volumen, ya le quité el volumen, y aquí está, se agrega una sal, se pone un baño María donde se pone a enfriar. Ahorita se va a poner la sal, vamos a avanzarla. Lo estoy avanzando. Y ustedes ya van viendo cómo va solidificando aquí. Empieza a solidificar de la pared y se ven dendritas, pero en realidad no es la solidificación porque es una solución de cloruro de amonio sobresaturada, la cual al enfriarse se provoca la precipitación, pero ocurre la nucleación en la pared del molde. Eso lo van a ver ustedes en una práctica. ¿Cuál sería el último tema de esta unidad? El último tema de esta unidad de temática, ¿verdad? Sería la microsegregación. Ya vimos que la microsegregación es un fenómeno natural que ocurre en las aleaciones. Siempre va a estar, la composición química no va a ser uniforme. El centro de la dendrita va a ser pobre en soluto para un sistema K menor a 1 y conforme nos alejemos hacia la superficie de la dendrita aumenta la cantidad de soluto y ese soluto que pierde la dendrita lo gana el líquido y la región interdendrítica va a estar llena de soluto. Esto es para un sistema K menor de 1. En el problemario viene que razonen ustedes y analicen cómo sería el comportamiento cuando yo tengo una aleación K mayor a 1. Lo que más nos vamos a enfocar aquí es el fenómeno de macrosegregación. Microsegregación es a nivel de micras y ya vimos que con un tratamiento térmico, en el caso del Inconel 718, la puedo eliminar y puedo destruir las dendritas. La macrosegregación es cuando ocurre a nivel de centímetros o hasta metros, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que en un lingote la composición química en esta parte no es igual a esta parte y se le llama macrosegregación. ¿A qué se debe? Por ejemplo, uno es la diferencia en densidades. Si nosotros tenemos en un acero y para aumentar la maquinabilidad agregamos plomo, y no lo agitamos lo suficientemente, el plomo se depositaría en el fondo, ¿sí? Y no estaría uniformemente distribuido, o puede ser por atracción química, ¿no? Si está muy rico en silicio, el carbono se alejaría de donde está el silicio. Entonces esa es diferente atracción química. Y la macrosegregación, les digo, es a nivel de centímetros o hasta metros, no tiene solución. Ya por tratamiento térmico no se puede uniformizar la composición química porque se tendría un tiempo de años o siglos para poder uniformizar la composición química. Cuando tenemos macrosegregación, que la composición química no es uniforme en un lingote, la única solución es chatarrear ese lingote y volverlo a fundir, ¿verdad? Volverlo a usar como carga para un horno. La macrosegregación se divide en dos tipos, positiva o normal y negativa o inversa. Lo normal es que los elementos de menor punto de fusión solidifiquen al centro del lingote porque es lo último que solidifica, lo último que está líquido y por lo tanto los elementos químicos de menor punto de fusión estarían aquí. Y la segregación negativa inversa es cuando sucede lo contrario, que los elementos de alto punto de fusión están en el centro. Entonces, la macrosegregación, las causas principales pues son diferencias en densidad, diferencia en atracción química, diferentes flujos en el movimiento, ¿verdad?
que provoque la segregación a distancias de centímetros, decímetros o hasta metros. Nada más le recuerdo, por aquí le puse en uno de estos, si hubiera alguna duda, ¿dónde lo puse? Según yo lo había puesto por aquí, creo que no está. Por ahí en uno de los anteriores, no sé si lo cambié. Había puesto mi correo, pero bueno, no lo veo ahorita. Pero mi correo, se los vuelvo a decir, es todo minúscula vmlopezh@ipn.mx. Es el correo de oficial y es donde tengo menor número de correos y es más fácil atenderlos. Bueno, esto sería el tema de solidificación y ya después de este tema, pues lo que seguiría es la segunda evaluación. Fue lo que nos faltó. Entonces, traten de resolver lo de los problemas del problemario y la próxima semana les haré llegar un nuevo tema que será el único que veo hasta antes de regresar, que es el tema de recristalización, para avanzar algo y no estar esperando tanto tiempo. ¿Ok? Bueno, entonces que descansen.